Vamos a hablar de los beneficios de una vida que agrada a Dios. Amén. Los beneficios de una vida que agrada a Dios. ¿Cuánto les gusta agradar a Dios, hermano? Yo creo que nuestra meta siempre es agradar a Dios. Amén. Como cristianos, nuestra meta es agradar a Dios en todo lo que hacemos, no solo en la iglesia, en el trabajo, en la casa, en la escuela, en la universidad, en el autobús, donde quiera que usted vaya. Nuestra meta es agradar a Dios. Entonces, cuando usted agrada a Dios, hay beneficios. Diga conmigo, hay beneficios. Y los beneficios son grandes. Amén. Los beneficios son grandes. Por eso dice la Biblia, todo lo que hagamos, sea en la casa, en el trabajo, donde quiera que usted ande, hágalo como para agradar a Dios. Amén. Porque del Señor, dice la Biblia, recibimos recompensas cuando vivimos para agradar a Dios. Así que esa es nuestra meta. Cada día que vivimos para agradar a Dios, porque en Él andamos y en Él vivimos, dice la Biblia. Entonces vamos a abrir 1 Corintios 10, versículos del 1 en adelante. 1 Corintios 10, del 1 en adelante. Así que anote ahí en su libreta, ¿verdad? Los beneficios de una vida que agrada a Dios. Yo quiero agradar a Dios, hermano, de lunes a domingo, ¿verdad? Y cada vez que hago algo le pregunto al Señor, Señor, ¿esto te agrada o no te agrada? Y cuando usted y yo vivimos para agradar a Dios, usted va a ver los beneficios tan poderosos que puede tener un joven, una mujer soltera, un joven soltero, una mujer casada, un hombre casado. Hermano, usted va a ver los beneficios que vale la pena vivir para agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vale la pena vivir para agradar a Dios. Mire, cuando usted venga al templo, venga para agradar a Dios, ¿verdad? Venga para agradar a Dios. Y lo que haga, hágalo bien. Hágalo como que está agradando a Dios, ¿verdad? Nada, que lo voy a hacer así a regañadientes, no. Todo lo que hagamos tenemos que hacerlo, ¿verdad? Como que lo estamos agradando a Él. Y aquí en 1 Corintios 10, versículo 1 en adelante, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca era quién dice? Cristo Jesús. Mire qué lindo esto, ¿verdad? Hasta aquí todo está bien. Mire los beneficios que habla aquí, que esta gente estuvieron en el desierto. Ellos vivían para agradar a Dios, hermano. Ellos no se preocupaban por la comida, ellos no se preocupaban por el vestido, ellos no se preocupaban si estaban enfermos, ellos no se preocupaban si tenían problemas, porque ellos vivían para agradar a Dios. Ellos sabían que la roca que los seguía era Cristo Jesús. Y cuando un hombre, cuando una mujer vive para agradar a Dios, hermano, no se va a preocupar si tiene dinero o no tiene, si tiene para la renta o no tiene, si tiene problemas o no tiene, no se va a preocupar. Porque va a ser una persona que verdaderamente va a estar enfocada en agradar a Dios. Entonces hasta el versículo 4 todo está perfecto. Usted puede ver los beneficios. Y ahí dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. No podemos ignorar que nuestros padres, dice, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Mire los beneficios que recibieron estos hermanos y hermanas. Todos en Moisés, dice, fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La roca era Cristo. Pero en el 5 ya hay un problema. Ya vemos otro grupo de gente que no agradó a Dios. Sé que aquí vemos dos grupos en esta lectura.
Vemos un grupo de gente que agrada a Dios, que vive para agradar a Dios. Y vemos un grupo de gente, hermano, que aunque disfrutan de los beneficios de Dios, aunque disfrutan de las bendiciones de Dios, pero no agradan a Dios. Y tenemos que tener cuidado de qué grupo somos nosotros, ¿verdad? Entonces en el verso 5 dice, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y otra vez, mire, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Señor, háblanos en esta preciosa noche, que esta palabra pueda bendecir nuestras vidas de una manera muy especial. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad y somos instruidos, somos dirigidos, somos enseñados, somos bendecidos, Señor, por esta palabra, Padre, de cómo debemos comportarnos, como dice tu palabra, varonilmente delante de ti, oh Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Pues mira, hermano, aquí encontramos varios beneficios. Encontramos todo tipo de beneficios. Cuando hay vidas que agradan a Dios, que viven para agradar a Dios, ¿verdad? Dios no los dejará. Dios siempre estará al lado de ellos. Alguien dijo, Dios nunca llega tarde, siempre llega a tiempo, ¿verdad? Entonces aquí encontramos estos dos grupos. Un grupo que vieron los beneficios de Dios, pero al final terminaron mal. Y otro grupo que vivió para agradar a Dios y al final terminaron bien, ¿verdad? Y me llama la atención que aunque esto fue 2000 años antes de que Cristo viniera a la tierra, sin embargo, el apóstol Pablo lo agarra como ejemplo para que nosotros no caigamos en los mismos errores, ¿verdad?, que cayeron estos hermanos y fueron destruidos por el destructor. Y ahí ve usted, ¿verdad?, las faltas que tenían. Habla de murmurar, habla de tentar al Señor, habla de fornicar, habla de ser idólatras, habla, hermano, de tantas cosas ahí, ¿verdad?, que les acontecieron a estos hermanos solo porque no agradaron a Dios. Entonces, ¿cuál es nuestra meta? Vivir para agradar a Dios. Y este tema, hermano, lo encontramos nosotros en toda la Biblia. En toda la Biblia lo encontramos. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Encontramos allá a Dios instruyendo a Adán y a Eva, diciéndole a Adán, de todo esto puedes disfrutar, ¿verdad? De toda esta belleza tú puedes disfrutar, pero de esto, cuidadito, no vayas a codiciar, porque el día que de él codiciares ciertamente moriréis. Y vemos que llegó un momento en la vida de Adán que no agradó a Dios, ¿verdad? Y fueron sacados del paraíso. Y así encontramos sucesivamente, ¿verdad? A través de los 5 libros de la ley, encontramos los 13 libros de historia, muchas historias de hombres que no agradaron a Dios, otros sí agradaron a Dios. Vemos los beneficios de los que agradaron a Dios, vemos los beneficios de los que no agradaron a Dios. Vemos un rey que vivió para agradar a Dios toda su vida, pero en un errorcito que cometió, hermano, ¿verdad? Ese errorcito le costó la muerte. El rey Asa, usted tal vez ha leído la historia, era un rey, ¿verdad?, que destruyó aún los ídolos que tenía su propia madre, le destruyó los altares a su propia mamá y la indujo a adorar al Señor,
¿verdad? Y vemos un rey tremendo. Pero dice la Biblia que Asa llegó un momento que se enalteció porque Dios lo bendijo tanto, y llegó un momento de su vida, dice que le dio una enfermedad en los pies, y por no haber consultado a Dios sino a los médicos, dice, Dios lo mató. Mire qué tremendo, hermano. Encontramos varias historias en la Biblia. David en una ocasión levantó un censo. Él quería saber cuántos soldados guerreros tenía, y eso le desagradó a Dios, porque no dependía de los soldados, dependía de Dios. Y fue una gran matanza de tanta gente que murió. Y llegó un momento que el ángel estaba todo matar gente, y David tuvo que decirle al Señor, Señor, mátame a mí mejor, yo soy el culpable, pero ya no mates más gente. Y Dios le dijo, bueno, te voy a pedir 3 deseos. ¿Quieres vivir, quieres caer en las manos de tus enemigos por 1 año? ¿Quieres vivir derrotado por 3 meses, o quieres caer en las manos mías? Y David al final le dijo, quiero caer en tus manos, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces Dios siempre lo guió, ¿verdad?, a caminar agradando a Dios. Y hermanos, en varios pasajes encontramos este título de agradar a Dios. En 1 Tesalonicenses 4:1, Pablo hablándole a los hermanos de Tesalónica. En todas las cartas este tema es clave, es principal, porque Pablo quiere guiar a todas las iglesias del Asia Menor a vivir una vida que agrade a Dios. Mire lo que dice aquí en 1 Tesalonicenses 4:1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Pablo, ¿verdad?, está enseñando a los hermanos. Ellos dieron un ejemplo de cómo agradar a Dios, y de esta manera, dice el apóstol Pablo, hay que conduciros aún más y más. En 1 Tesalonicenses, ahí una hoja atrás, 2:4. Este título, este tema, Pablo aquí en esta carta, ¿verdad?, la hace muy única, ¿verdad?, porque habla mucho de este tema. Ahí en 1 Tesalonicenses 2:4 dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Mire qué bonito, ¿verdad?, cómo el apóstol Pablo aquí dice, fuimos aprobados por Dios. Se nos confió el evangelio de llevar esta noticia a toda la tierra. Y eso, dice Pablo, hablamos no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba, dice, nuestros corazones. Qué importante, ¿verdad?, que a veces no vamos a agradar a todo mundo, es imposible, pero sí, dice Pablo, podemos agradar a Dios en todo lo que hacemos. Qué bonito, hermanos, que la Biblia nos enseña este tema por toda la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo sabemos que cuando venimos al culto agradamos a Dios? ¿Cómo sabemos que cuando servimos a Dios lo agradamos? ¿Cómo sabemos que cuando damos una ofrenda, damos un diezmo, lo agradamos? ¿Verdad? ¿Cómo puedo saber yo como cristiano que estoy agradando a Dios en todo lo que yo hago? Es importante que nos hagamos esas preguntas, hermanos, porque de este tema se desprenden bastantes beneficios. ¿Cómo sé yo que cuando le adoro, cuando le alabo, cuando le canto, ¿verdad?, yo puedo agradarlo? ¿Sabe cuándo me voy a dar cuenta yo, hermanos, que yo agrado a Dios? Cuando yo estoy creciendo en el Señor, ¿verdad? Cuando estoy glorificando a Dios con nuestras vidas. Cuando verdaderamente mi vida está siendo transformada por el poder de Dios. Cuando yo crezco, cuando yo cambio, cuando yo soy transformado, me estoy dando cuenta que estoy agradando a Dios, ¿verdad? Porque mi vida
es como la luz de la aurora, dice Proverbios 4:18, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces a Dios le agrada, hermanos, cuando cambiamos. Le agrada a Dios cuando yo cambio. Le agrada a Dios cuando yo le glorifico con mi vida, ¿verdad? Le agrada a Dios cuando yo doy un buen ejemplo. Le agrada a Dios cuando yo permanezco firme en el Señor. Y qué maravilloso es, ¿verdad?, que nosotros como cristianos tenemos este gran desafío. Mi gran desafío es agradar a Dios. Amén, hermanos. En Proverbios 16:7 encontramos este tema también. El libro Proverbios nos enseña mucho de poder vivir una vida, ¿verdad?, que agrada al Señor. Y aquí en Proverbios 16, verso 7, dice: cuando los caminos del hombre o de la mujer, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos, hace estar en paz con él. Amén. ¿Por qué? Porque usted no se venga. Dios se venga de mis enemigos. Él pelea por mí. Por eso Dios le dijo a Moisés, Moisés le dijo: los egipcios que hoy ves nunca más los volverás a ver, ¿verdad? Porque yo soy el que peleo por vosotros. Y qué lindo es que cuando yo vivo una vida para agradar a Dios, yo no peleo con nadie. Dios se encarga de pelear por mí. No se vengue usted, hermano, deje que Dios se vengue por usted, porque de Él es la venganza. Entonces este versículo, ¿verdad?, nos bendice. ¿Cómo podemos vivir, imagínense, una vida que agrada a Dios? Cuando dice ahí, cuando aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. Cuando los caminos del hombre son agradables. Cuando Cristo fue bautizado, se oyó una voz del cielo. ¿Te acuerdas a vos lo que dijo? Este es mi Hijo amado, en quien, dice, yo tengo ¿qué? Contentamiento, en quien yo me deleito, yo me gozo, ¿verdad? Porque el Padre sabía que el Hijo había venido a la tierra para agradarlo a Él. Y se oyó esa voz desde los cielos y todo el mundo la escuchó. Hermanos, y qué lindo es, ¿verdad? Una vida que agrada a Dios en todo lo que hacía, lo que hablaba y se movía. Esa fue la clave para tener un ministerio exitoso. ¿Quiere usted tener un ministerio exitoso? Una familia exitosa, una vida exitosa. Vivamos para agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está la clave para el éxito. Si no, mire todos esos jóvenes de la Biblia. Mire esos hombres y mujeres de la Biblia. Ellos se enfocaron en agradar a Dios. Aquellos del Sanedrín dijeron: pero ¿quiénes son estos? Son del vulgo, pero tienen autoridad. ¿De dónde tienen ese respaldo? Que cuando hablan se nos paran los pelos. Parece que hablaran palabras de autoridad. Los grandes teólogos querían saber quién era aquel hombre que estaba en el desierto predicando las buenas nuevas de salvación. Y mandaron un grupo de gente preparada a entrevistarlo y le preguntaron: queremos saber quién tú eres. Y le dijeron: ¿eres tú el Cristo? Qué tremendo, hermanos. Mire, ¿con quién lo compararon a este hombre? Y él dijo: no. ¿Eres tú Elías? Tampoco. ¿Eres algún profeta de los antiguos? Tampoco. ¿Y quién tú eres entonces? Dinos, porque necesitamos llevar una respuesta a nuestros jefes allá. ¿Qué dijo este hombre? Yo solo soy una voz, dijo, que clama en el desierto. Yo solo soy una voz que Dios usa para llevar el evangelio a aquellas vidas que están en desierto. Ese soy yo. No le gustó mucho la respuesta, ¿verdad? ¿Quiénes somos nosotros, hermano? Una voz nada más. Somos una voz que Dios usa
para llevar las buenas nuevas de salvación a donde quiera que Dios nos lleve. Por eso dice la Biblia, mejor es el buen nombre que la mucha fama. Porque delante de Dios somos especiales. Amén, somos especiales. Y por eso es que nuestro trabajo como cristianos es agradar a Dios en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela. Tal vez no vas a agradar a tu marido, tal vez no vas a agradar a los demás que viven, pero a Dios sí lo agradas. Tal vez no te van a dar gracias por la comida que hiciste. Tal vez tus hijos, tu esposa no te van a dar gracias por el sacrificio que hiciste, pero estás agradando a Dios. Amén, hermano. No esperemos la recompensa de la tierra, esperemos la recompensa del cielo porque es grande. Y vivieron, dice, de la vida espiritual. Comieron de la vida espiritual, de la roca, dice. Se alimentaban de la roca, que era Cristo Jesús. Mire qué lindo esto, hermano, ¿verdad? Vivir agradando a Dios en todo lo que hacía. Ese es nuestro llamado principal. Diga conmigo, ese es nuestro llamado principal. Antes de involucrarnos en las cosas de Dios, hermano, antes de recibir un título, antes de poder tener un estudio, tener una profesión académica, antes de cualquier cosa que nosotros, ¿verdad?, podamos obtener en este planeta Tierra, que es muy bueno, asegúrese primero de que agradamos a Dios. Amén. Porque estas gentes que estaban aquí vieron las maravillas de Dios, disfrutaron las maravillas de Dios, pero no agradaron a Dios y quedaron postrados, dice, en el desierto. Qué triste es disfrutar de las bendiciones de Dios en este planeta Tierra. Hermano, qué pena que Dios te libre de un accidente, te libre de una muerte, te libre de un divorcio, te libre de un ataque satánico, te libre de una adicción, de un vicio, y que no agrades a Dios. ¿Cuánta gente de esa no hay hoy en día? Dígame usted, ¿verdad? Y al final terminan derrotados y fracasados siempre porque no vivieron para agradar a Dios. Y por eso el proverbista dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos, hace estar en paz con ellos. Y eso es lindo y maravilloso, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer es vivir una vida que agrade a Dios. Tenemos que ver qué es lo que no agrada a Dios de nosotros. No podemos quitar el ojo de ese renglón. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo que no agrada a Dios? Porque no me diga usted que no hacemos cosas que desagradan a Dios. Si las hacemos, pero hay que reprendernos, hay que predicarnos. Mire, la Biblia dice, tú que predicas, dice, predícate a ti mismo primero. O sea, hermano, yo tengo que predicarme a mí. Yo no vengo a predicarle a usted, yo me predico a mí mismo primero y tengo que morderme la lengua a veces. Es tremendo esto. Tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo que no está agradando a Dios, sino que está agradándome a mí mismo. Porque a veces queremos agradarnos a nosotros mismos. Denme un aplauso, hermanos, por lo que hice, ¿verdad? A veces queremos el aplauso porque hicimos algo grande y nadie nos felicitó. No se preocupe, hermano, que Dios lo está viendo, ¿verdad? A alguien se le puede pasar el pájaro de no felicitarlo, pero Dios te ve. Amén. Y si Dios te está viendo lo que haces y tú eres feliz, gózate en el Señor, ¿verdad? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo hablamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo que a Dios no le agrada? Tenemos que preguntarnos eso, porque, hermanos, qué fácil es hacer algo que a Dios no le agrada. Mire, dice ahí, ni murmuréis. La murmuración no agrada a Dios, hermano. Y esos detallitos a veces nosotros, ¿verdad?, caemos en esas trampas. Ni seáis idólatras, dice. Ni tentemos a Dios, porque a veces tentamos al Señor. A veces dudamos de su poder. A veces puede más la incredulidad que la fe en nosotros. Y aquí el autor dice, hermanos, estas cosas se escribieron, dice, para nosotros. Diga conmigo, es para mí. Aunque sucedió hace 4000 años, pero el ejemplo tenemos que aprenderlo hoy. ¿Verdad? Que esto es para nosotros.
Entonces, cuando no agradamos a Dios, nuestras oraciones no son oídas. No son oídas. Las bendiciones se detienen cuando no agradamos a Dios. Pastor, pero le he orado al Señor y le he pedido al Señor. Pero las bendiciones, las oraciones están detenidas. Las bendiciones están detenidas cuando no vivimos una vida, ¿verdad?, que está desagradando a Dios. Las bendiciones se detienen. Cuando vivimos una vida que agrada a Dios, tienes. Y aquí vienen los beneficios. ¿Cuántos los quieren? Yo quiero los beneficios, hermanos, que Dios ofrece a una vida que agrada a Dios, ¿verdad? Porque son beneficios que no te los va a dar el ser humano. No los vas a obtener con esfuerzos propios. Cuando vivimos una vida que agrada a Dios, yo encontré aquí varios beneficios. Y el primero que encontré es que cuando yo vivo una vida que agrada a Dios, yo tengo una felicidad garantizada. Diga conmigo, una felicidad garantizada. El diablo no te va a poder amargar. Podés perder tus hijos, podés perder tu matrimonio, podés perder el materialismo, podés perder tantas cosas, pero si vives agradando a Dios, tienes una felicidad garantizada. Si no, mire a Dios, a Job, mire a Abraham, mire a Moisés, mire a Noé, etcétera, etcétera, etcétera. Hombres y mujeres en la Biblia que vivieron una vida para agradar a Dios, tuvieron una felicidad garantizada. A mí me gusta cuando la Biblia dice, y murió Abraham, y murió Jacob, y murió Moisés. Dice que murieron ancianos, llenos de vida. Quiere decir, no murieron de diabetes, no murieron hechos leña, no murieron dando lástima. Fueron vidas envidiables, hermanos, que desde el vientre hasta las canas ellos vivieron para agradar a Dios. ¿Cuántos queremos una felicidad garantizada? El mundo no te ofrece felicidad garantizada. El mundo lo que te ofrece son traumas, preocupaciones. La gente se preocupa tanto en estos días al ver noticias por acá, noticias por allá. Hermano, y la gente que ve noticias, esto le preocupa, ¿verdad? Y una persona que le preocupe todo no puede ser feliz. Pero qué lindo lo que dice el Salmo 37:4 de una persona que agrada a Dios. Amén. ¿Qué dice el Salmo 37:4? Deleítate. Así mismo dice. ¿En quién? En Jehová. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Qué lindo, hermano. Deleítate así mismo en Jehová. Así es que no es excusa para andar una cara de teléfono descompuesto. Porque dice ahí que tenemos que deleitarnos en el Señor. Y Él dice, va a conceder las peticiones de tu corazón. Hay muchas peticiones que Dios nos va a contestar. Amén. No agradamos a Dios cuando nos preocupamos, cuando nos volvemos incrédulos, cuando nos volvemos, hermanos, materialistas, cuando nos alejamos de Él, no lo agradamos. Entonces, aquí, ¿verdad? Uno de los beneficios que yo encontré es una felicidad garantizada. No solo aquí en la tierra, sino en la vida eterna, allá en el cielo. Por eso el Señor Jesús dijo, todo aquel que deje padre, madre, mujer, hijos, hermanos, cosas materiales por causa de mí, que no reciba en esta tierra, dice, 100 veces más. Y en el futuro, dice, la vida eterna. Hay beneficios. Hay beneficios para aquellos que vivimos para agradar a Dios. ¿Cuántos lo creen? Claro que hay beneficios, hermanos. Tenemos que aprender, ¿verdad? Que si mi propósito principal es agradar a Dios, no te preocupes por tu futuro. Mi futuro está en las manos de Dios.
Mi futuro está en las manos de Dios. Cuando agradas a Dios, el segundo beneficio es, cuando yo vivo para agradar a Dios, Satanás no te puede tocar. Se te va a levantar, sí. Te va a querer avergonzar, sí. Te va a querer levantar falso, sí, pero no te va a poder tocar. A Job se le levantó. A Pedro se le levantó. Y a todos los hombres de Dios y mujeres de Dios el diablo se les va a levantar. Porque nuestra lucha, hermanos, no es con gente humana, es con el diablo. El diablo nos odia a nosotros porque predicamos la palabra, porque ofrendamos, porque diezmamos, porque nos congregamos, porque oramos. El diablo odia a una persona que haga eso. Pero le tengo buenas noticias, no te puede tocar. Amén. No te puede tocar. Si el diablo nos pudiera tocar, hermano, nuestras vidas fueran un desastre total. Pero Dios guarda tu familia, tus hijos, tu salud, tu finanza. Dios te guarda. Por eso dice allá en el Salmo 105, verso 37 y 38, hablando que cuando yo vivo para agradar a Dios, dice ahí, Dios lo sacó, dice, con plata y oro. Y agrega, y no hubo en sus tribus enfermo. Mire, ¿verdad? El diablo no te puede tocar cuando vivimos una vida que agrada a Dios. Allá en Zacarías capítulo 3, el diablo quería destruir la vida del sumo sacerdote Josué. Si usted va a Zacarías 3, dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba del ángel, delante del ángel de Jehová. Pero Satanás dice también estaba a su mano derecha. ¿Para qué? Para acusarle. Dios estaba con el sumo sacerdote Josué, porque era un hombre de Dios, pero también el diablo estaba ahí. Pero mire, qué chasco se llevó el diablo. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. ¿Quién lo reprendió? Jehová dijo a Satanás, Jehová te reprenda. O sea, Dios lo reprendió por él mismo. Es tan poderoso este versículo, hermano, en el lenguaje hebreo, que en otras palabras le está diciendo Dios a Satanás, cuidadito te atreves a ponerle una uña a este hombre, porque te las vas a ver con Jehová, no con un ángel. Jehová te reprenda. Imagine, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? O sea, aquel hombre no era nada. Imagínense, Dios dice, a este lo saqué como un tizón arrebatado del incendio. Pero mire más adelante lo que Dios da testimonio de ese hombre que fue arrebatado en el verso 3. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, dice, y estaba delante del ángel. Pero mire el verso 4. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. O sea que en otras palabras, hermanos, más bien, aquí Dios usó a Satanás para subir a otro nivel de gloria a este hombre llamado Josué. El mundo no te va a dar estos beneficios. El mundo te puede dar muchos beneficios, pero no te va a evitar de que el diablo te haga pedazos. Este beneficio solo Dios lo puede dar. Diga conmigo, solo Dios lo puede dar. Que cuando tú vives para agradar a Dios, dice, aún a sus enemigos has de estar en par con él. El diablo no te toca. ¿Lo cree o no lo cree? Porque si no lo cree, hermanos, ¿verdad? Estamos perdidos. Si lo cree, gloria al Señor. A menos que Dios tenga un plan mayor. Amén.
porque a veces Dios permite cosas, ¿verdad? Pero ya es con un plan que aún así Satanás no va a poder lograr. Entonces a veces Dios permite cosas que el diablo tal vez, ¿verdad?, pueda hacer en nosotros, pero es un plan de Dios. Por eso Jesús le dijo a Pedro: Pedro, Satanás me ha pedido tu alma. ¿Para qué? Para zarandearte. ¿Le dio permiso o no le dio permiso? Le dio permiso. Le dijo: de la zarandeada no te vas a escapar, pero yo ya le oré a mi Padre para que tu fe no te falte. Esa zarandeada que Pedro sufrió por Satanás, hermano, lo subió a un nivel más grande de gloria. Pedro tuvo que pasar por 13 zarandeadas para que el Señor le entregara las llaves del reino. Entonces a veces Dios va a permitir que el diablo nos zarandee, no para destruirnos, sino para llevarnos a otro nivel. ¿Estamos aprendiendo o no? ¡Qué tremendo! Proverbio dice los beneficios de agradar a Dios. Número 3, tendremos su presencia constante, garantizada, que Dios va a caminar con nosotros. Tenemos su presencia garantizada, que Dios va a caminar con nosotros cuando vivimos para agradar a Dios. Qué hermoso. Él prometió, ¿verdad?, que estaría con nosotros, dice la Biblia, todos los días hasta el fin del mundo. Cuando nuestra forma de vivir es una forma que es para agradar a Dios, nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de servir, nuestra forma de comportarnos en casa, en trabajo, escuela, universidades, hermano, ese es el secreto de todo hombre y de toda mujer para el éxito: agradar a Dios. Si usted lee 3 de Juan, verso 4, usted se va a dar cuenta, ¿verdad?, qué beneficio más poderoso el que tenemos nosotros como hijos de Dios. Dice el Señor: no tengo yo mayor gozo que este, el oír desde que mis hijos andan en la verdad. O sea, hermanos, que los que agradan a Dios hacen feliz a Dios. Dios se deleita en ellos, por eso les da beneficios. Pero de los otros dice: no se agradó el Señor. No tengo yo mayor gozo, dice el Señor. Está hablando de un Dios que está gozoso. Cuando Él miró que su hijo estaba siendo bautizado, dice: los cielos se abrieron y se oyó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo me deleito y tengo contentamiento. Esa es la idea que da este pasaje. No tengo mayor gozo yo que este, saber, dice, que mis hijos andan en la verdad. O sea, en otras palabras, mi vida está diseñada para vivir agradando a Dios. Diga conmigo: mi vida está diseñada para vivir agradando a Dios. Porque hay una nueva naturaleza en nosotros ahora, ¿verdad? Antes vivíamos agradando al mundo, al diablo, a la carne. Pero ahora, hermanos, hay una nueva naturaleza, hay un nuevo ADN en nosotros. Ahora nuestra vida es agradar a Dios. Por eso nos deleitamos, por eso escuchamos música cristiana, por eso, ¿verdad?, hacemos obras vivas, no muertas, obras que dan frutos dignos de arrepentimiento. Eso nos hace vivir vidas que agradan a Dios. Por eso el apóstol Pablo dice: yo no nací para agradarme a mí mismo. Pablo, hermanos, dice: yo todo lo tengo por basura, por tal, dice, de agradar al Señor. O sea, mis logros humanos que yo he logrado no son para gloriarme yo, ¿verdad? Mi meta es agradar a Dios. Todo lo tengo por basura, dice. En otras palabras, este hombre se determinó en vivir para Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Todo lo que hacía era para buscar agradar a Dios. No vivía para su gloria y su beneficio. Por eso había poder en la vida de este hombre. Por eso había respaldo de Dios en la vida de este hombre.
Por eso había presencia de Dios en la vida de este hombre. Por eso es que en la vida de estos hombres, hermanos, resplandecía el rostro de ellos como el rostro de Dios. Dígame usted hoy, ¿qué cristiano se atreve a decir lo que dice 1 Corintios 11:1? Como cristianos nosotros, ¿verdad? ¿Los atreviéramos a decir lo que dice 1 Corintios 11:1? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hermano, ¿qué niveles de espiritualidad lograría este hombre que se atreve a decirle a la iglesia de Corinto, una iglesia carnal, una iglesia que tenía todos los dones, una iglesia que no le faltaba nada, pero no agradaban a Dios? Eran niños, espiritualmente no crecían, entre ellos había pleitos, habían celos, habían iras, habían contiendas, habían divisiones. Y dice Pablo, esto me dice a mí que ustedes son carnales. Y Pablo les dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Nos quedamos cortos con este pasaje. Si Dios nos hiciera un examen, ¿será que sacáramos una A+ o una B+ o una C+? ¿Qué desafío más grande tenemos, hermanos? Estos hombres nos inspiran. Ellos vivían en un mundo corrupto como el mundo de hoy. En Corinto había perversidad. Ya había, hermanos, de todo tipo de perversidad. Para levantar una iglesia en Corinto cristiana, eso estaba en chino. Es como que usted se para en San Francisco y abra una iglesia ahí donde están todos los amigos estos. O se vaya a Las Vegas y abra una iglesia ahí enfrente de 3 casinos. Pablo abrió una iglesia donde estaba la prostitución ahí en Corinto. Habían 18,000 prostitutas en un templo pagano ahí. Y Pablo ahí abrió una iglesia. Y los desafía a los hermanos. Imagínense, sed imitadores de mí como yo de Cristo, dice. Todo lo que hacía era este hombre para agradar a Dios. Por eso había poder en la vida de Pablo. Los brujos temblaban cuando miraban a Pablo. Los demonios temblaban cuando miraban a Pablo. Las enfermedades, las crisis temblaban cuando miraban a este hombre. Cuando él hablaba, cosas sucedían. Mire, hermano, esto es importante porque cuando uno vive para agradar a Dios, cosas buenas suceden. Es tremendo. Un día iba a predicar a Asia y el Espíritu Santo le dijo, vete a Macedonia. Y él fue donde Dios le pidió que fuera. Él fue donde Dios le pedía que lo pudiera agradar. Él iba rumbo a Macedonia, ve a Asia, pero el Espíritu Santo le dijo, quiero que vayas a Macedonia. A veces Dios nos pide cosas, hermanos, pero nosotros no queremos hacer esas cosas que Dios nos pide, sino las que queremos hacer nosotros. Porque hay cosas que son bonitas hacerlas, pero a veces Dios te va a pedir cosas que no te gusta hacerlas. Y tienes que hacerla. ¿Usted cree que es bonito hacer un viaje misionero a un país donde corres peligro? Me acuerdo nosotros una vez que fuimos a Tecate, un mes pasaron amenazándonos. Me dieron el nombre de mis hijos, la dirección de mi casa donde yo vivía. Me pedían una cantidad de dinero. Yo no quise asustar a la iglesia, pero pasé luchando un mes en ayuno y en oración. Y le dije, Señor, yo fui a ganar almas a Tecate. Yo fui a predicar el evangelio porque esta gente me está amenazando. Y un mes, hermano, pero yo sabía que yo había agradado a Dios en ese viaje. Dice, a ver, ¿será que los mataron? No volvieron a llamar nada más, nunca más, ¿verdad? Pero es tremendo. Estos hombres, hermanos, la felicidad de ellos era agradar a Dios. ¿Cuál es su felicidad? ¿En qué está la fuente de nuestra felicidad? A veces en cosas materiales no creo. Nuestra fuente, nuestra felicidad debería estar en Dios. Por eso yo como predicador, hermano, es imposible que agrade a todo el mundo. No se puede.
Ni Jesús lo logró. Pero sí podemos agradar a Dios. Usted y yo tenemos que vivir para agradar a Dios, porque se va a notar los beneficios que Dios tiene para nosotros. A veces va a haber un pleito en la casa. Dios dice: yo no vine a traer paz al mundo, vine a traer espada, vine a traer guerra. Porque a veces el diablo se nos va a levantar en nuestra propia casa cuando no todos jalamos juntos para la iglesia. El diablo se te levanta en la casa, se te levanta la guerra contra los hijos, contra los hermanos, contra los tíos, contra los padres, contra el marido, contra la mujer. Y tienes que volverte un guerrero, porque sabes que la fuente de nuestra felicidad siempre va a ser el Señor. Cuando vivo para agradar a Dios, puedo dormir en paz. Aunque duerma, bueno, ya no hay petates, ¿verdad? ¿Cuántos durmieron en petates allá en Centroamérica? ¿Cómo le amanecía la cara a usted cuando dormía boca abajo? Un petate marcado en la cara. O dormía en la hamaca y dormía boca abajo. ¿Cómo le amanecían las pitas aquí marcadas en la cara, verdad? Pero usted dormía en paz y dormía tranquilo, ¿verdad? Y aún así nuestra gente así vive allá, hermanos, nuestros hermanos que no tienen tal vez los beneficios que nosotros tenemos acá. Pero qué lindo es. Me dio tanto gozo el sábado que fuimos con mi esposa allá a Tecate. Unas hermanas pagaron una ven desde Mexicali para venir a las conferencias ahí a Tecate. 3 horas de camino. Son hermanas que no tienen dinero. Alguna gallina vendieron para pagar el pasaje y venirse. Algo hicieron, pero vinieron. ¿Usted cree que Dios no las bendijo, hermanos? Claro que sí. Cuando tú pones a Dios de primero, hermano, Dios se encarga de proveerte. Siempre que tú vas a agradar a Dios en algo, no te preocupes por lo económico, no te preocupes por las cosas. Dios las va a proveer. ¿Lo cree o no lo cree? Jacob en el desierto estaba durmiendo. Tenía una piedra de almohada, imagínense. Y desde ahí Dios se le reveló en un sueño. Y miró una escalera que descendía de la tierra hasta el cielo. Y miraban ángeles de Dios que subían y bajaban. ¿Por qué? Porque él tenía planes de agradar a Dios. Cuando usted tiene planes de agradar a Dios, puede ser que tenga una piedra de almohada, ¿verdad? Puede ser que no hay nadie en nuestra familia, hermanos, ¿verdad?, que sea importante. Pero cuando usted y yo vivimos para agradar a Dios, hay un futuro garantizado. ¿Quién daba un penny por Jacob cuando él estaba en el desierto? Nadie. Sin embargo, de ahí nacieron los 12 patriarcas de Israel, donde se formó el gran pueblo de Dios. Mire qué tremendo los beneficios que Dios da a sus hijos que vivimos para agradarlo a Él. Entonces preguntémonos, ¿cómo puedo vivir una vida que agrade a Dios? Cuando agrado a Dios, Satanás no me toca. Cuando agrado a Dios, el Señor se encarga de mi casa, de mi familia. Cuando agrado a Dios, Él cuida a mis hijos y se encarga de que regresen un día a la iglesia. Todos penqueados, no sé, pero que regresan. Así es que esa excusa barata, no, es que mis hijos no quieren venir, por eso no, esa es excusa barata. Véngase solo para la iglesia que un día van a regresar y van a venir. Dios se va a encargar de tus hijos, ¿verdad? Mientras usted viva agradando a Dios, hermano. Oh, no, pastor, es que primero es la familia. No, hermano, primero es Dios. Dios y después es la familia. Pero a veces para que la familia venga, primero tienes que venir tú solo, ¿verdad? Hay que entender bien el plan de Dios como es, porque a veces lo podemos torcer. Cuando agrado a Dios, los ángeles de Dios me rodean. Amén. Y tienen una lista larga de Dios, de muchos beneficios para agradar, para bendecirme. Por eso dice allá en el Salmo 91:11, a sus ángeles mandará, dice, para que te guarden en todos los caminos. Entonces la pregunta es, ¿cómo agradar a Dios? ¿Qué tengo que hacer para agradar a Dios?
¿verdad? ¿Qué tanto me amo para que mi vida sea un perfume agradable a Él? Que Dios verdaderamente me diga, me gozo en lo que haces. Me deleito en lo que haces por mí. Para que mi vida sea ese perfume agradable. Me agrada tu vida. Tengo contentamiento contigo. Qué bonito. Cuánto me gozo yo, dice el Señor, saber que mis hijos andan en la verdad. Entonces hay una lista larga de cosas, hermanos, que debo de hacer para agradarlo a Él. Pero en esta noche solo las quiero deducir en dos. Con estas dos cosas vamos a terminar, ¿verdad? Dos cosas que yo debo de hacer para agradar a Dios. Así que no está fuera de alcance. Pastor, qué difícil es vivir para agradar a Dios. No es difícil cuando lo conocemos, cuando nos entregamos a Él, cuando nos deleitamos en Él. No es difícil vivir vidas que agraden a Él. Al contrario, ¿verdad? Es fácil. Y la primera es vivir una vida en el Espíritu. En Gálatas 5, 17, el 19, encontramos, en el 16 encontramos, ¿verdad? Verdaderamente la primera cosa que encontramos ahí para vivir una vida que agrada a Dios. Y dice Pablo, digo pues, andad en el Espíritu. Mire que andad está hablando de un presente continuo, ¿verdad? Andad hoy, andad mañana, pasado, esta semana, este mes, el próximo año, andad. No te puedes detener. Hay un proceso, hay una continuidad. Andad en el Espíritu, dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Y dice el 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Entonces hay una batalla en nosotros. Y dice hasta el 19, pero si sois guiados por el Espíritu, dice, no estáis bajo la ley, ¿verdad? No estás esclavo, eres libre. Y en el verso 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne. Y ahí da una gran lista, ¿verdad? Son 17 cosas que da ahí. Pero cuando usted lee el verso 22, ¿verdad? Ahí de Gálatas, dice, más el fruto del Espíritu es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mire qué hermoso esto. Cuando vivimos una vida en el Espíritu, hermano, no hay ley. Estos son beneficios ilimitados, ¿verdad? Son ilimitados. Y sigue ahí el 23, el 24. Mira el 24, cómo cierra ahí. Pero los que son de Cristo han crucificado, dice, ¿qué cosa? La carne con sus pasiones y deseos. ¿Los que son de quién? De Cristo. Por eso es que nosotros vivimos para agradar a Dios, ¿verdad? Y por eso es que crucificamos la carne con nuestras pasiones y deseos y nos mantenemos para agradarlo a Él. La carne nunca estará de acuerdo con el Espíritu. Tenemos dos deseos que tratan de gobernarnos todos los días de nuestra vida, y será la carne, los deseos de la carne y los deseos del Espíritu. Usted tiene que decidir. Aquí nadie decide por nosotros. Cada quien decide si quiere ser guiado por la carne o quiere ser guiado por el Espíritu, ¿verdad? Cada día esa es nuestra lucha. Por eso dice, andad en el Espíritu. Está hablando de un presente continuo, cada día. Necesito decidir a quién le daré el control para que gobierne mi vida, si a la carne o al Espíritu. Y esa será nuestra lucha, hermano, hasta que Cristo venga. Amén. Vivir para el Señor. Difícil, pero no imposible. Cuando se ama a Dios, todo se puede. La carne siempre quiere los aplausos, la gloria del hombre, quiere las riquezas, quiere el primer lugar.
El espíritu siempre quiere el dominio propio, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad. Todo lo contrario. No busca nada para él, sino todo para Dios. Qué lindo, ¿verdad? Porque es Dios que te da esos beneficios para vivir una vida que agrade a Él. Entonces Pablo dice, si quiero agradar a Dios, no puedo vivir en la carne. Diga conmigo, si quiero agradar a Dios, no puedo vivir en la carne. Entonces es fácil discernir cuando yo agrado a Dios y cuando lo desagrado. Si vivo en la carne, estoy agradando a Dios porque tenemos el Espíritu Santo que nos reprende, ¿verdad? Entonces me doy cuenta que soy una persona carnal por mis frutos. En Marcos 7:20, el 23, encontramos los frutos de una persona que vive en la carne, como los dos grupos que habla ahí, 1 Corintios 10, ¿verdad? Dice ahí, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al ser humano. Y a veces nosotros como cristianos somos contaminados por toda esa basura. Por eso tenemos que aprender a vivir una vida en el Espíritu, hermano. Una vida que agrada a Dios, no para agradarnos a nosotros. Pablo tiene un pasaje bien poderoso que parece que es en 1 Corintios 9:27, parece que es 26 y 27. Vamos a ver si es ese. 1 Corintios 9, 26 y 27. Sí, ese es. Mire lo que dice Pablo, hermano, hablando, ¿verdad?, de poder crucificar la carne. Dice Pablo, así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Dice el 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo aprendió a tener dominio propio, a sujetar la carne a la obediencia de Cristo. Y eso solo se puede lograr viviendo una vida en el Espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Pablo aprendió a sujetar su carne. Este hombre, hermanos, logró el dominio propio porque aprendió a vivir en el Espíritu. Y cada vez que él quería exaltarse, ¿verdad?, él sujetaba la carne a la voluntad de Dios. Por eso, cuando él le dijo a Dios que le quitara aquel aguijón, el Señor le dijo, Pablo, no te lo puedo quitar. Me es necesario mantenerte débil, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo fue tentado a que se le subieran los humos. Era un hombre estudiado, tenía títulos. Fue un hombre, hermanos, que fue al tercer cielo, allá donde está la hermana Katy. Y él pudo ver toda la maravilla del cielo. Este hombre pudo ver todos los beneficios eternos que un ser humano, un cristiano, ¿verdad?, desconoce aquí en esta vida. Imagínense. Y cuando vino de allá, fue tentado a que se le subieran los humos. Y para que no me exaltase, dice Pablo, se me fue dado un aguijón en mi carne. Y le oré al Señor 3 veces que me lo quitara, dice, y el Señor me dijo, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Sabe cuál es nuestro aguijón, hermano? La carne. Diga conmigo, la carne. La carne siempre se va a querer rebelar contra Dios. Siempre. Por eso tenemos que orar. Por eso tenemos que ayunar. Porque esta carne, quiere mundo, quiere pecado, quiere odiar, quiere murmurar, quiere rebelarse contra Dios. Y Dios nos dejó ese aguijón
Por eso alguien dijo, el que no ora, el diablo se lo devora. Y el que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Entonces nosotros tenemos esa lucha todos los días. Alguien te faltó al respeto, querés sacar la pistola y descargársela. Alguien te faltó al respeto, tú quieres pelear en la carne. No, ¿verdad? Hay que dejárselo al Señor. Porque andar en el Espíritu, hermano, es el beneficio más grande que un ser humano puede tener en este planeta Tierra. Pablo aprendió a vivir una vida en el Espíritu. Él sufrió. Por eso dice, hermano, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Eso es difícil. Usted mira una hamburguesa a las 11 de la noche con hambre, hermanos. ¿Quién la va a desperdiciar esa oferta? Usted prefiere no dormir toda la noche y comerse la hamburguesa porque tiene hambre. Pero ¿quién le dice a esa panza, en el nombre de Jesús te aquietas y te me vas a dormir con hambre? Porque no vas a poder dormir. Si una hamburguesa nos domina, hermano, imagínese cómo no será un ataque del diablo si andamos en la carne. Por eso es muy importante vivir una vida en el Espíritu, ¿verdad? Es importante. ¿Cómo me doy cuenta si soy una persona carnal? Fácil, por mis frutos. El antivirus para no dejar entrar todos estos virus de la carne es el Espíritu Santo. Diga conmigo, el Espíritu Santo es el antivirus que Dios me ha dado para mantener mi vida agradando a Dios. Amén. Ese es el antivirus. Usted no puede comprar una computadora sin comprar un antivirus, porque se le van a meter un montón de virus, ¿verdad? Entonces hay que comprar un antivirus. Aunque digan que las Apple no necesitan antivirus, yo no sé si era verdad eso, ¿verdad? Pero en lo espiritual esto, hermanos, nosotros no podemos vivir sin el antivirus. Hay cristianos que viven sin el antivirus. No viven una vida en el Espíritu Santo. Y por eso viven vidas raquíticas, como dice allá 1 Corintios 10, y terminan destruidos por el enemigo en una vida desértica. Por eso Pablo dice, y estas cosas sucedieron, hermanos, como ejemplo, para que nosotros, dice, no terminemos vidas fracasadas y derrotadas. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, dice Romanos 8:6. Miremoslo ahí, Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Mire, dos beneficios completamente diferentes. Usted tiene que escoger cualquiera. Y en el 7 parece que dice que los que viven según la carne, bueno, mire, los designios de la carne son enemistades contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, dice, no pueden agradar a Dios. ¿Podrá un creyente carnal agradar a Dios? No puede. No puede. Por eso ahí en el capítulo 8 de Romanos encontramos una guerra que hay entre el espíritu y la carne, ¿verdad? Pero cuando ando en el fruto del Espíritu, hermanos, mi vida es agradable a los ojos del Señor. Y esto es maravilloso, ¿verdad? Entonces, este es uno de los requisitos para poder vivir una vida agradable a Dios. El segundo requisito, si lo quiere anotar ahí, es viviendo por fe. Amén. Diga conmigo, viviendo por fe. Esas dos cosas yo encontré para vivir una vida agradable. Número 1, andar en el Espíritu. Y número 2, viviendo por fe. El problema de muchos de nosotros, hermanos, es que somos emocionales y pensamos que cuando no sentimos a Dios, no está ahí. A veces queremos sentir a Dios. A veces cuando el culto no se pone emocional, dice uno, ay, qué aburrido estuvo el culto. No se sintió a Dios ahora, ¿verdad? Porque a veces dependemos de las emociones. Pero no, hermanos, tenemos que aprender a depender de la fe. Qué lindo ese canto que canta Marcela Gándara. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir.
sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Oh. Qué lindo, ¿no? Qué experiencia más bonita de haber tenido esa muchacha cuando Dios le dio este canto, ¿verdad? Son experiencias gloriosas. Entonces, el cristiano, hermanos, tiene que aprender a vivir una vida en fe. Amén. A veces Dios permite que no lo sientas. A veces Dios va a permitir que no lo sintamos. Porque Él quiere enseñarnos a que aprendamos a desarrollar nuestra fe. Que no seamos solo emocionalistas, ¿verdad? No, que aprendamos a desarrollar nuestra fe. Porque mi vida no tiene que ser gobernada por emociones, sino por convicciones. Diga conmigo, convicciones. ¿Cuántos creen que Dios está acá? Eso es convicción, ¿verdad? A veces yo lucho porque yo a veces quiero predicar con emociones. Y a veces Dios me quita las emociones y tengo que aprender a predicar por convicciones. Sabiendo que la palabra se predicó y como dice Isaías 55, ¿verdad? Que así como la lluvia cayó a la tierra y fue enviada para un propósito, así mi palabra, dice el Señor, no volverá a vacía, sino que hará el trabajo para lo que la fue enviada. Entonces mire qué maravilloso, yo predico aquí, Dios me da esta palabra porque yo sé, ¿verdad?, que Dios le está hablando a usted y me está hablando a mí y le está hablando a los que están en las redes sociales para un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Que aprendamos a vivir en el Espíritu, pero que también aprendamos a vivir por fe. Entonces yo no tengo que sentir a Dios para saber que está aquí, ¿verdad? Yo no tengo que sentir escalofrío en mi cuerpo para saber que Dios está aquí. No se puede agradar a Dios sin fe. Diga conmigo, no se puede agradar a Dios sin fe. Así dice Hebreos 11:6. Sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Hermanos, si no tenemos fe, nunca vamos a poder emprender grandes cosas. Vamos a vivir por vista. Vamos a vivir quejándonos. Vamos a vivir murmurándonos. Porque eso es fruto de una persona que no tiene fe. La persona que no tiene fe murmura, se queja, ¿verdad? Y vive hablando negativo porque no tiene fe. Abraham se hizo amigo de Dios porque caminó por fe. Imagínense, amigo de Dios. La fe que Abraham tenía lo hizo ser amigo de Dios. Y por eso aparece, Dios se presenta como Abraham, dice, mi amigo. Una cosa es que Abraham diga, Dios es mi amigo, pero una cosa es que Dios diga, Abraham, he's my friend. Ya ese es otro nivel, son otros 20 pesos. Una cosa es que yo diga, Dios es mi amigo. Pero otra cosa es que Dios diga, el pastor Saúl Ayala, he's my friend. Él es mi amigo. La hermana Jula, ella es mi amiga. Hombres y mujeres de fe. Cada uno de los héroes de la fe, hermanos, en Hebreos 11, conquistaron porque fueron gente de fe. Imagínense. Noé construyó un arca. Imagínense. Cuando nunca había llovido. Porque fue un hombre de fe. Entonces la gente de fe es la gente que se mueve creyendo a Dios y agradando a Dios. Tenemos que creer que el Dios que comenzó la obra en mí la va a terminar hasta el día que Cristo venga. Dios no ha terminado con nosotros. Por eso dice la Biblia, no juzguemos antes de tiempo, ¿verdad? Porque Dios tiene un plan para cada uno de los 3,000 millones de creyentes que habemos en el mundo. Amén, hermanos. Hasta que Cristo venga, ¿verdad? Dios tiene un plan lindo con cada uno de nosotros. Tenemos que creer que cada sueño, cada visión que Dios te ha dado, se van a cumplir a través del Espíritu Santo de Dios. Por eso el Espíritu Santo es el que nos habla, ¿verdad? Nos ministra, nos enseña,
Una hermana me estaba contando un sueño que más claro no puede estar. Y se cumplió. Y así es, hermano. Cuando nosotros vivimos una vida en el Espíritu y una vida de fe, Dios te va a hablar. Con fe agradamos a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, dice la Biblia, crea que le hay. Y que es galardonador, dice, de los que le buscan. ¿Cómo podemos probarle a alguien que Dios es real? Por fe, ¿verdad? Si no tiene fe, no podemos. Porque sin fe, dice, es imposible. Cuando alguien se aparta para buscar a Dios, hermano, Él galardona. Dice la Escritura en los Salmos, que el que confía en Dios nunca, dice, será avergonzado. ¿Lo cree o no lo cree? Nunca será avergonzado. Entonces Dios va a honrar tu fe de aquel que le crea. Dios la va a honrar. Amén. La va a honrar. Sin fe, no solo desagradamos a Dios. Sin fe, olvídese del cielo, olvídese de los milagros, olvídese, hermano, de todo. Es imposible, dice la Biblia, agradar a Dios. Si usted va a vivir sin fe, va a vivir en lo natural, solo. Va a vivir de acuerdo a lo que ve en sus ojos, ¿verdad? Y eso ofende a Dios, se va a quedar viviendo en lo natural nada más, no en lo espiritual, no en lo sobrenatural. Dudar de Dios es desagradar e ignorar el poder de Dios. En Romanos 1:17 nos enseña verdaderamente cómo opera la fe en los hijos de Dios. Dice ahí Pablo, porque en el Evangelio la justicia de Dios, ¿la justicia de quién? De Dios. En el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo se va a revelar la justicia de Dios en nosotros? Por medio de la fe. Y mire Pablo, qué lindo lo escucha aquí. La justicia y el Evangelio se revelan por fe. Las buenas nuevas, esto que yo le estoy dando ahora aquí, hermanos, se revelan a través de fe y por la justicia de Dios. Por eso los científicos no pueden recibir el poder de Dios, ¿verdad? Porque ellos viven por la vista y por los sentidos. Y eso es vivir en lo natural. No pueden llegar a este nivel. Lo de Dios es sin vista y es sin sentido. No tiene sentido creer lo que Dios hace. Por eso hay un escritor que escribió un libro, las cosas que Dios hace que no tienen sentido, ¿verdad? No tienen sentido, no tienen ojos. Es a través de la fe que Dios se glorifica, imagínense, en sus hijos. Por eso dice Habacuc, y lo repite Habacuc, el justo por su fe vivirá. Imagínense. Por obras no se llega al cielo, es por fe. Es por fe. Y quiero terminar aquí con este otro versículo, Romanos 5:1. Aquí vamos a aterrizar. Mire qué lindo cuando habla de la fe aquí. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo somos justos nosotros? Por la fe, ¿verdad? ¿Cómo sé que yo soy hijo de Dios? Por la fe. Justificados pues por la fe. En el Evangelio somos justificados por la palabra que está escrita. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él fue el que murió por nosotros. ¿No fue el que dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron? ¿Quiénes son esos? Nosotros. Somos bienaventurados, ¿verdad? Entonces la fe y la vida en el Espíritu, hermano, nos ayudará a entender la vida que le agrada a Dios. Cuando vivo por la palabra y en la palabra, mi vida es agradable a Dios. Tenemos que aprender a vivir en la palabra y por la palabra. Cuando necesito prueba de Dios para creerle a Dios, vivir en fe y vivir en el Espíritu es lo único que lo ayudará a tener usted una vida agradable a los ojos de Dios. Por eso cerramos aquí esta lectura, ¿verdad? Por eso dice Pablo ahí en 1 Corintios 10, y estas cosas le sucedieron a ellos para que nosotros no caigamos en la misma trampa.
en los mismos errores. Que a veces Dios se nos esconde, hermanos, pero Dios, ¿verdad?, siempre está ahí. Siempre estará con nosotros. Por eso es importante, ¿verdad?, que todo lo que emprendamos con estas dos cualidades funcionará en nuestras vidas. Entonces nosotros no dependemos de beneficios humanos, no dependemos de beneficios terrenales, dependemos de los beneficios del cielo. Por eso dice el Salmo 103, Él es el que perdona, dice, todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que te corona de favores y misericordia. Él es el que te rejuvenece como el águila. Por eso es bienaventurado el hombre. En el Salmo 112, del verso 1 en adelante, habla de un hombre, de una mujer que vive para agradar a Dios. Ya había terminado, pero tenemos que leerlo porque ese está poderoso para que lo escribamos en la tabla de nuestro corazón. Dice ahí, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Aquí vemos otro beneficio para agradar a Dios, mire, el que vive en el temor de Dios. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Se deleita, dice, en gran manera. Ahora mire los beneficios. Su descendencia será, dice, poderosa en la tierra. Su descendencia, ahí caben los hijos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos, la suegra, el suegro y todos los familiares más. Dice, su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Pero mire el 3. Ojalá que lo creamos ese. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Esos son los beneficios, hermano. Eso no es para los judíos, eso es para los que agradan a Dios. Amén. Eso es para toda la tierra, ¿verdad? Bienes y riquezas, dice, hay en su casa. Su justicia permanece para siempre. ¿Por qué bienes y riquezas? Porque lo que tú necesitas, Dios te lo va a proveer. ¿De dónde vendrá mi socorro?, dijo David. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pone a Dios como el creador de todas las cosas. Así que espero que Dios le haya hablado en esta noche. Señor, gracias te damos por tu palabra. Qué lindo es, oh Dios amado, deleitarnos. Gracias por este manjar. Gracias por hablarnos, Señor, a nuestras vidas. Gracias por darnos consuelo. Gracias, Señor, por enseñarnos las verdades eternas que están escritas en tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, te damos, oh Dios de la gloria, porque aprendemos, Señor, que el impío tiene dinero, tiene cosas materiales y tiene tantos beneficios, Señor, pero no tiene paz, pero no tiene gozo, pero vive confundido, vive estresado, vive confundido, Señor. Pero qué lindo que los hijos de Dios podemos vivir, Padre, agradándote a ti, oh Dios, en una vida recta, no perfecta porque no hay perfección, pero sí podemos ser rectos delante de ti. Sí podemos, Señor amado, poder vivir una vida, Señor, como la vivieron estos hombres y mujeres de Dios en la Biblia, que tuvieron un proceso, sí, pero se mantuvieron, Señor, en las luchas, en las pruebas, sirviéndote a pesar de todas las crisis y de todos los problemas que tuvieron. Señor, aprendieron a vivir una vida en obediencia hacia ti, Padre. Porque cuando vivimos vidas en desobediencia, sabemos que no te agradamos. Pero cuando vivimos una vida que te obedece a ti, oh Dios, vamos a vivir agradándote. Bendiga la vida de cada hermano, cada hermana, los que están en las redes sociales, bendígalos, Señor. Bendígalos, Padre mío, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pedimos, Señor bendito, que nos bendigas con las bendiciones del cielo, con las bendiciones celestiales. Como dice tu palabra, Señor, que mi Dios suplirá todo lo que nos haga falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, que podamos deleitarnos en la palabra, Padre. Que podamos deleitarnos, Señor, haciendo tu obra a tiempo y afuera de tiempo. A veces vamos a estar en peligros,
peligros de hambre, peligros de escasez, peligros de muerte, peligros de ataques satánicos, peligros humanos, Señor. Pero sabemos que tú estás con nosotros como poderoso gigante. Haga conmigo esta oración. Diga: Señor Jesús, gracias por tu palabra. En esta noche, Señor, que mi vida pueda ser una vida que te agrade a ti, más que a cualquier cosa. A veces, Señor, vamos a tener que agradarte a ti para desagradar a los seres humanos. Pero ayúdanos, oh Señor, a poder vivir una vida gobernada, dirigida por el Espíritu Santo de Dios y por la fe que tú nos has regalado desde el día que creímos en ti. Llévanos con bien, guárdanos, oh Dios amado, que podamos vivir vidas en el Espíritu, que podamos vivir vidas llenas de fe, y de lo demás tú te encargas de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.